Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer y un privilegio para mí poder estar hoy con ustedes, compartirles el mensaje y la palabra de Dios. Les saludo en el amor del Señor, tiempo que no nos vemos. Ahora habitualmente nos reunimos es en casa, donde oramos y compartimos la palabra de Dios. Y realmente nosotros somos la iglesia. Estamos acostumbrados a reunirnos en un lugar físico que Dios nos ha entregado para poder estar juntos como hermanos, pero en este tiempo de cuarentena, pues es necesario estar en casa. Qué bendición poder hablarles a través de este medio, a través de la tecnología que hoy tenemos. Y gracias le damos a Dios porque pues aún de esta manera podemos hablarnos, podemos escuchar la palabra, podemos cantar y podemos bendecir su nombre. Entonces vamos a orar para que tengamos también una alabanza corta delante de Dios. Para eso hemos sido llamados, para alabarle, bendecirle y glorificarle. Entonces vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por la bendición que nos ha regalado, Señor, de poder compartir nuevamente tu palabra, el mensaje de Dios. Poder compartir nuevamente, Señor, el mensaje que tú preparas, Señor, en nuestros corazones y por el cual tú nos hablas, Señor. Tu palabra, Señor, que es la luz para nuestro caminar, como lo dice el Salmo 119, 105. Padre, y cada día inquirir más delante de ti, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo y hermoso nombre, Padre. Enamóranos más de ti, Señor. Enamóranos más de tu presencia, Señor, más de tu luz, más de tu verdad, más de tu bondad, oh infinito Dios, oh infinito Rey, infinito Padre, que estás en los cielos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y cantamos así de esta manera, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor, enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Jesús. Y una vez más vamos a decirle: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame
de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Jesús, de tu gracia y tu poder, de tu favor, oh Dios. Enamóranos, enamóranos, Jesús, enamóranos. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a compartir un mensaje bien especial en esta noche que tenemos aquí, para que podamos aprender y saber qué es lo que está escrito, ¿no? Sabemos que realmente toda nación, todo pueblo, todo país está regido por unas leyes, por unas normas, las cuales están escritas y estipuladas en una carta magna y en la constitución de cada país, ¿cierto? Así Dios quiso dejar escrito también su inspiración para nosotros, lo que nosotros tenemos que conocer para la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a orar para poder empezar a escudriñar la palabra de Dios. Padre, queremos buscar tu palabra, Señor, nos acercamos a ella con respeto, porque es tu palabra, Señor, y en ella no hay equivocación. En ella, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, y gracias, Señor, porque la dejaste escrita para nosotros. La dejaste escrita, Señor, no solamente se quedó en una inspiración, sino que la dejaste plasmada, Señor, y hoy tenemos la Biblia, la recopilación, Señor, de estos 66 libros para que nosotros hoy los estudiemos y podamos conocerte cada día más y más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a mirar realmente lo que dice Dios a través de su palabra, que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas las que tenemos para aprender y nunca vamos a terminar de aprender todo, sino que cada día necesitamos inquirir, escudriñar, como lo dice en Juan 5:39, las escrituras, ¿cierto? Recordemos que los fariseos de aquella época tenían todo el conocimiento, tenían toda la información en su cabeza, pero Jesús con esta palabra realmente les confrontó grandemente, porque les dijo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque eso era lo que ellos creían. En Juan 5:39, y él les dice: escudriñad las escrituras. Pero después les dice: pero vosotros no queréis venir a mí, no queréis venir a Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cada día: venir a Jesús. ¿Por medio de qué? De su palabra. Y hoy vamos a mirar una palabrita muy particular, una frase muy particular,
que realmente Jesús la usó muchas veces, Jesús la usó demasiadas veces, y por la cual pues usted y yo necesitamos usar frecuentemente, ¿cierto? Y es una frase que él usó mucho en Mateo 4:4, donde ocurrió la tentación de Jesús. Y aquella frase muy particular fue, escrito está, con la cual enseguida vamos a ahondar y a escudriñar más sobre esta parte en la Biblia, escrito está. Entonces, muy bien, vamos a ver qué es lo que está escrito en la palabra. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si todo lo que hoy usted y yo conocemos de la palabra de Dios no hubiese quedado plasmada, no hubiese quedado en este libro, sino que simplemente se hubiera quedado en la mente de Dios o hablada por los profetas, como lo era en la antigüedad? Pero no, hoy tenemos la oportunidad de leerla, ¿cierto? De acercarnos a ella, de escudriñarla, como lo acabo de enunciar, ¿cierto? Juan 5:39. Tenemos la oportunidad de ver lo que está escrito en la palabra de Dios, no solamente de oírla, sino también de verla y mirarla y leerla y analizarla con nuestros ojos, ¿cierto? Con todo el entendimiento. Entonces vamos a mirar, como primero, vamos a mirar Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 16. Vamos a mirar algunas cosas nomás importantes, ¿cierto? Que tenemos en la palabra de Dios. Porque aquí que encontramos, ¿no? Una infinidad de tesoros, de maravillas que están escritas en la palabra de Dios. Y por eso es necesario que usted y yo cada día pues la leamos, ¿cierto? La leamos y aprendamos de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 16. Mire lo que dice. Y respondió Dios a Moisés. Vamos a leerlo desde el 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, desde Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, ¿qué encontramos escrito en la palabra de Dios? Aquí encontramos cómo se hizo llamar Dios desde el principio. El yo soy, el gran yo soy. Así, de esta manera, y él lo dejó estipulado. Con él, con ese nombre, se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy, Jehová, Yahweh, ¿cierto? En los diferentes idiomas de las diferentes culturas por las cuales ha pasado la palabra de Dios. Recordemos que la escritura fue escrita en un lapso de tiempo más o menos de 1600 años, ¿cierto? En 1500 el Antiguo Testamento, 100 años aproximadamente el Nuevo Testamento. Entonces miremos todos los años que Dios ha usado para dejar plasmada ahí su pensamiento, quién era Él, ¿cierto? Algo que quiero decirles es algo interesante y, por ejemplo, en mi caso me pregunto, o sea, Dios es tan perfecto en lo que hace. Yo les pongo esta inquietud o esta duda. ¿A ustedes no les parece muy interesante saber que el que escribió el Pentateuco fue Moisés? Y Moisés no conoció ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a Noé. Y él escribió de ellos, sin conocerles, ¿cierto? Cientos de años más adelante, cuando vino Moisés, ¿cierto? Cuando Dios lo utilizó para sacar a su pueblo Israel de Egipto, de la esclavitud, para traerlos a la libertad, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo hizo Moisés para escribir tantas historias? Hoy usted y yo podemos saber quién es el gran yo soy, quién era yo soy, de quién estamos hablando, porque lo encontramos escrito en la palabra de Dios.
¿Quién es yo soy? Hoy a usted, como hijo de Dios, le dicen, el yo soy, usted ya sabe a quién se refieren, ¿cierto? Y eso es lo que Dios aquí le dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, en el versículo 14. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces miremos, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué está escrito? ¿Quién es Dios? Como primero, ¿quién es Dios? Recuerde que en Génesis, en el principio, dice que toda la tierra estaba ¿qué? Dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, que es otro punto interesantísimo, que si usted y yo no encontramos eso escrito en la palabra de Dios, no vamos a entender cómo fue creado todo, cómo fue creado los planetas, el universo, cómo hizo Dios el yo soy, el gran yo soy, para hacer todo lo que usted y yo tenemos como información en nuestra cabeza, para poder entender la creación de usted y de mí como hijos de Dios a su imagen. ¿Y qué? Y semejanza, como lo dice en Génesis. ¿Qué más encontramos en la palabra de Dios escrito? ¿Cierto? Y aquí vamos a encontrar algo muy enfático que está en Éxodo 24:12. Hay unas hojitas más adelante, Éxodo 24:12. Hay muchos textos, pero yo tomé solamente algunos nomás, porque pues si nos ponemos a inquirir en toda la palabra, pues vamos a terminar ¿qué? Locos, ¿cierto que sí? Entonces, mentiras, perdón, locos no, vamos a aprender cada día más. Qué pena con ustedes. Éxodo 24:12 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí Dios comienza a hacer su obra en la escritura de la palabra. ¿En cuanto a qué? Como punto número 2, como primer punto que tenemos, sabemos quién es Dios, ¿cierto? ¿Qué nos deja ver la palabra por lo que está escrito? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama Dios? El yo soy, el gran yo soy. Como segundo punto, ¿qué vemos en el segundo punto? ¿Cuál es su ley? ¿Y cuál es su ley? Aquí Dios le deja ver y le dice a Moisés en el 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cuáles mandamientos? Los que encontramos en Éxodo 20, que también están ¿qué? Escritos y están en Deuteronomio, ¿cierto? Y en parte de Levítico, ¿cierto? ¿Como cuáles? Primero, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si usted no encuentra eso escrito en la palabra de Dios, usted no sabe qué es lo que Dios quiere realmente, cómo le conocemos, cómo debemos acercarnos a Él. Y aquí dice, amarás al Señor. Éxodo 20, unos hojitas más atrás. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Es interesante lo que dice ahí. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor. Aquí en Éxodo 20 encontramos, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No se puede tener. A Dios no le gusta la idolatría, no le gusta que lo comparemos con nadie más. Él dice que Él es celoso, lo dice Isaías 42:8, dice que Él es fuerte, celoso y que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Entonces, como punto número 2, conocemos que su ley. Como punto número 1, sabemos quién es Dios. ¿Cómo se llama Él? Que su nombre será recordado por todos los siglos como el yo soy en presente. ¿Cierto? Siempre en presente. Como segundo, conocemos su ley, sus mandamientos. Y aquí conocemos parte de sus mandamientos. No te harás imagen, no robarás, no matarás, no mentirás, no harás falso testimonio. Y eso fue escrito en tablas de piedra, por el mismo puño y letra de Dios. Sabemos que las primeras tablas fueron quebradas, ¿cierto? Por la obra del pueblo que se pervirtió en el desierto, ¿cierto? Pero las segundas tablas también fueron de piedras y le tocó a Moisés trabajar en ellas para poder escribir Dios en ellas nuevamente. Ya no Dios, sino un ángel, pero
está la ley de Dios. Como el punto número 3, ¿qué más encontramos en la palabra? Los atributos de Dios. ¿Como cuáles? Como el amor, como su fidelidad, su justicia, su misericordia, como fuego consumidor, ¿cierto? Atributos de Dios, uno muy grande, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación más grande de amor de Dios, que dio a su Hijo en rescate por todos los pecados suyos y míos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, pero Él no escatimó enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo conocidísimo por todos nosotros, pero que ahí nos deja ver uno de los grandes atributos de Dios, que es que su amor. Otro, que Él es fiel y es justo. Juan 1:9, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Todos nuestros pecados. Qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios. Lo dice en su palabra, ¿cierto? Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo. Dios es fiel. Él es justicia. Si Dios no fuera fiel, usted se imagina qué sería de nosotros. Pero Él es fiel, grande y eterno y poderoso por siempre y para siempre. Otro de sus atributos, que Él es fuego consumidor. ¿Lo encontramos en dónde? En Hebreos 12:29. Ya ustedes en su casa ya buscan las citas y ahí podemos ver. Él es fuego consumidor. Él, a pesar de que es amor, de que Él es fiel, de que Él es misericordioso, de que Él es paciente, presente, omnisciente, lo dice la palabra en el Salmo 139, que Él sabe todo de nosotros. Eso es lo que encontramos escrito en la palabra de Dios. Por eso quiero referirme a esta frasecita, escrito está, porque Jesús la utilizó muchas veces y enseguida vamos a ver dónde más la podemos ver. Y otra que es muy importante, y es otro también de los más importantes atributos de Dios, y es cuál, que Él es santo. Encontramos aproximadamente 9 versículos en la Biblia donde mencionan que Él es santo, que Él es de su santidad. Y en primera de Pedro 1:6 encontramos, realmente ahí sí podemos encontrar lo que dice esta palabra. Vamos a buscar primera de Pedro 1:6 y vamos a leer. Mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, perdón, yo estoy perdido, es 1:16, perdón, es 1:16, perdón. Dice, porque escrito está, aquí encontramos, sed santos porque yo soy santo. Y si vamos al libro de Levíticos, hay muchos versículos que hablan de la santidad de Dios. Es otro de los grandes atributos que tenemos como Dios, que tenemos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir a una de las partes más importantes, ¿cierto? Entonces, recordemos, primer punto, lo que está escrito en la palabra. A través de lo que está escrito, conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? El yo soy, el gran yo soy. Como punto número 2, encontramos cuál es su ley, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que quiere Él de usted y de mí que hagamos para poder agradarle y hacer su voluntad. En el punto número 3, ¿qué más encontramos? Los atributos de Dios: amor, fuego consumidor, fiel, justo, misericordioso, santo, paciente, perfecto. Todas estas cosas. En el punto número 4, ¿qué más encontramos escrito en la palabra de Dios? Encontramos escrito que con la palabra vencemos al enemigo. Y tenemos el pasaje conocido por todos, Mateo 4:4, ¿cierto? ¿Qué usó Jesús para defenderse ante la tremenda tentación que le presentó el enemigo? Recordemos que él, como hombre, estaba en ayuno, llevaba 40 días de estar ayunando, y dice que cuando él sintió hambre, el primero que apareció fue el enemigo, a tentarle porque le vio el hambre, le sintió el hambre. ¿Y qué le dijo? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tremendo.
Es más, Jesús no tuvo que usar ninguna otra herramienta, ninguna otra arma para defenderse contra los ataques del enemigo, solo la palabra. Pero ¿qué le dijo? Escrito está. Después recuerde que el enemigo les llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate de acá. ¿Y qué usó el enemigo? Tergiversada obviamente la palabra de Dios, porque vio que Jesús estaba usando lo que estaba escrito en la palabra, lo que Dios había dejado escrito en la palabra de Dios. Y le dice, tírate de acá, porque Él enviará a sus ángeles para que te sostengan y tú no tropieces, ¿cierto? Mal interpretada la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después dice que lo llevó a una montaña muy alta, grandísima, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Qué usó Jesús? La palabra. Escrito está. ¿Cierto? Solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Por eso es necesario escudriñar e inquirir en la palabra de Dios, porque ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones que se le pueda presentar, dígale, escrito está. Y así sucesivamente. Efesios 6:10, la armadura de Dios. No es para defendernos, es para que usted aprenda qué es lo que dice ahí, para que en el momento de que el enemigo llegue, que el enemigo ataque, que sus dardos lleguen, usted pueda tener argumentos contundentes para usted poder defenderse. Y como punto número 5, ¿qué más vemos en la palabra de Dios? Aumenta nuestra fe. ¿Y dónde lo vemos? Romanos 10:17. ¿Qué dice? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su fe crezca? Acérquese a la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su vida espiritual crezca? Escrito está, ¿cierto? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice en Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente y mis palabras en su corazón. Todo está escrito, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es necesario que usted cada día aprenda de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda, en cada diferente circunstancia de la vida, usted pueda tener argumentos para decirle al enemigo, decirle a la circunstancia, decirle a la vida que usted está viviendo, que puede ser una vida difícil o puede ser una vida de gozo, de felicidad, de alegría. Y usted tiene también escritos en la palabra de Dios, deleítate en Jehová y deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4, el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y estos son bendiciones grandes que usted puede tener. Entonces usted tiene la palabra de Dios escrita, la inspiración de Dios. Usted quiere tener fe, usted quiere tener una vida espiritual activa, quiere tener una vida espiritual encendida en fuego. ¿Qué tiene que hacer? Buscar lo que aquí está escrito. Buscar lo que aquí está escrito. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por la palabra de Dios. ¿Que somos salvos? Por la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿cierto? Usted se imagina lo que Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para, ¿qué? Enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la palabra de Dios encontramos todo lo que usted necesita. Como conclusión, ¿a qué te quiero llevar? ¿En qué época de tu vida, en qué etapa de tu vida estás para que puedas decir, escrito está, de acuerdo a la diferente circunstancia? Hay un pasaje muy particular y es Jeremías 36:2. Jeremías 36:2 y miremos lo que ocurre aquí en este episodio. Jeremías 36:2. Miremos lo que dice. Toma un rollo, dice, aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte,
desde los días de Josías hasta hoy. ¿Qué se iba a escribir en ese momento? Todas las palabras que Dios le había hablado a Jeremías en contra de Israel y de Judá. ¿Sí ve? Eso era lo que se estaba escribiendo en ese momento. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios para ti hoy? ¿Qué está escrito? ¿Que necesitas fe? En este tiempo que estamos viviendo, quizás puedas decir la situación está difícil, va a haber hambre, va a haber pestes, quizás no voy a salir adelante, no tengo trabajo, tengo mi negocio cerrado, o me voy a contagiar, me voy a contaminar. Todos esos pensamientos pueden estar pasando por tu mente. Pero ¿qué dice el Señor? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, y a ti que nada te pasará, solamente habrás de presenciarlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová el Señor estará contigo. Dice que Él unge tu cabeza con aceite y que adereza mesa enfrente de tus enemigos, para que tú puedas tener ¿qué? Fe, puedas creerle al Señor. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Que Israel fue sacado del desierto. Fue sacado de Egipto, fue llevado al desierto para llevarlo Dios a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, si usted y yo no tuviésemos esas historias escritas en la palabra de Dios, usted y yo no sabríamos cómo Dios obra, ¿cierto? Y el pueblo que pasó tenía todo. Dios permitió que este pueblo saliera de Egipto con alhajas, con joyas, con comida, con una cantidad de cosas. Pero al ver la situación adversa, empezaron a murmurar contra Dios, empezaron a quejarse, y eso es lo que usted y yo no podemos hacer en este momento. Hay que afrontar las situaciones con gozo, con alegría. Ahí es donde se activa la verdadera fe, el verdadero gozo, como el fruto del Espíritu Santo, que está también escrito en la palabra. En Gálatas también lo dice, ¿cierto? Gálatas 5:22 en adelante, dice el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todas estas cosas, dice, contra las cuales no hay ley. ¿Qué también está escrito en la palabra de Dios? Aquellas cosas que no podemos hacer, que a Dios no le gustan, ¿cierto? Las obras de la carne, todas estas cosas que nos atraen, nuestros ojos, nuestros oídos, la lengua, nuestros deseos, pensamientos. Está escrito, Gálatas 5:19 en adelante, dice: los que tales cosas practican no heredarán el reino de los cielos. Todo eso está en donde, escrito en la palabra de Dios. Entonces el ánimo, la invitación en esta noche es a que usted que busque al Señor y conozca lo que Él quiere que usted y yo conozcamos por medio de lo que Él dejó escrito. Es inspirada por Dios, dictada por el Espíritu Santo y copiada por hombres. Claro, Dios usó hombres para poder escribir la palabra de Dios, pero todo dictado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no tenemos confusión. Si usted está pasando un momento difícil, quizás está estresado, está estresada por la situación, porque no estás acostumbrado a estar en casa tanto tiempo, no estás acostumbrado a estar aquietado, aquietada, haciendo cosas que habitualmente nunca haces, y puedes estar en un estrés muy terrible. Yo te invito, usa la palabra de Dios. Saca tiempo para leerla. Si antes la leías solamente 10 minutos y estás en casa, ahora puedes tomar mediodía, puedes tomar 2 horas para leerla, para mirar cuál es la inspiración de Dios, y a través de ella Dios te va a hablar. Dios te va a ministrar, Dios va a ministrar tu vida. Yo recuerdo que a través de la palabra de Dios fue el llamado a nuestro ministerio, ¿cierto? A la alabanza. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová el Señor os ha escogido para que le sirváis y le queméis incienso. Segunda de Crónicas 29:11. Y ese llamado que está escrito en la palabra de Dios, que fue para los levitas en ese momento, se ha contextualizado en nuestras vidas por el llamado que nos ha hecho a nosotros como familia.
Entonces así Dios confirma tus ministerios, confirma tu vida por medio de lo que Él dejó escrito en la palabra de Dios, de lo que Él dejó escrito en la palabra de Dios. No le pongamos más cosas a la inspiración de Dios porque ya no hace falta. No se deje engañar, no se deje engañar de cosas nuevas como ha enseñado nuestro pastor. Dios ya no necesita escribir nada más. Lo único que Dios necesita en este momento es que usted y yo que le creamos. Quiero terminar con el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Están escritas. Escrito está. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Escritas en este libro. Entonces no olvide, escrito está. Dios dejó su inspiración toda escrita en este lugar, en este libro, en esta recopilación de 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos usted y yo que el Salvador del mundo ya vino? Por medio de lo que ya está escrito, por sus testimonios, por los evangelios, por los apóstoles que estuvieron con él y pueden dar fe de que Cristo Jesús vino, murió y resucitó al tercer día. Eso está en la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer usted y yo? Creerle al Señor en lo que leemos y en lo que podemos escudriñar cada día en su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, que usted se anime a poder escudriñarla, a poder inquirir más en ella, como lo dice en el libro de Nehemías, inquirir en la palabra de Dios para que usted conozca. Jesús usó la palabra de Dios de muchas maneras. Él dijo: como está escrito de mí, así va el Hijo del Hombre, como está escrito de mí. Isaías relató paso a paso, cómo iba a ser la muerte de Jesús. Isaías 63, sin conocerle. 450, 500 años aproximadamente antes de que Cristo viniera. Y él relató paso a paso detallado la muerte de Jesús. Como cordero al matadero no abrió su boca, dice en Isaías. Dice: enmudeció, desfigurado, traspasado, vituperado por los hombres. Y así ocurrió. Entonces es o no la inspiración dejada, escrita, recopilada, para que usted y yo aprendamos cómo tenemos que conocer más a Dios cada día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos permites, Señor, escudriñar en este momento, por la bendición que me das de compartirla con todos mis hermanos a través de este medio. Señor, yo quiero bendecirles, quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir sus casas, quiero bendecir sus hogares, quiero bendecir, Señor, la obra de sus manos y más en este tiempo, Señor. Si hay escasez en alguna casa, Padre, te pido, Señor, que proveas para ellos. Si hay escasez en sus vidas, Señor, te pido que proveas, amado Dios, que la desesperación no llegue a sus casas, no llegue a sus vidas. Tú estás obrando, Señor. Tú tienes el control, como en otras veces lo hemos declarado, Señor, y lo hemos cantado, incluso en la iglesia. Tú siempre tienes el control, Señor. Así que gracias te damos, Padre de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos mirar tu inspiración, leer tus escritos, Señor, y poder aprender de ellos cada día más y más. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Ojalá pronto nos podamos ver en la iglesia y nos podamos abrazar como lo hacíamos antes, sin tanto prejuicio, sin tanta contaminación, pero por ahora juiciosos en casa. Cuídense, cuiden sus hijos, no salgan en los días que no les correspondan. Un abrazo y bendiciones para todos. Saludes de todos, de mi esposa, de mis hijos, para toda la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.